Muy bien, Francisco, pues fíjate que me gustaría empezar esta plática, pues desde tu formación. ¿Tú dónde estudiaste la licenciatura? Ok, bueno, primero, ahora sí que Toño, muchas gracias por el tema de la invitación para platicar un rato aquí acerca de diferentes temas. Fíjate que la licenciatura yo la realicé en la UAM, Xochimilco, ahí es donde hice la licenciatura. Bueno, me gustaría saber, tú ya tenías definido, cuando estabas estudiando la licenciatura, tú ya tenías definido que te ibas a integrar al deporte, a la nutrición en el deporte, o se fue Eh, formando a través eh, no, no, fíjate que, bueno, yo ya traía la espinita ahí, como que, como dicen ya, haciendo ahí hincapié en el tema del deporte. Siempre mi área me gustó el tema del deporte. Entonces, en algún momento yo pensé estudiar medicina, fue lo que recién se me ocurrió. Y después descubrí que existía nutrición, pero lo que yo vi es que había solamente nutrición clínica, nutrición de comunidad, y prácticamente eran como que los dos bloques. Entonces, la parte de nutrición del deporte casi no había cursos, casi no había diplomados, mucho menos maestría, alguna especialidad, ¿no? Entonces, había algunos cursos ahí aislados en algunas escuelas. Entonces fui investigando esa parte y fue lo que me llamó la atención de encaminarme o especializarme justamente en el tema del deporte. ¿Qué sucede durante pues mientras estabas estudiando la licenciatura? ¿Qué situaciones se te presentaron? ¿Qué retos tuviste que vencer? Porque pues muchos nutriólogos tienen pues ahí algunos baches y tienen que luchar mucho con alguna materia, con algún tema que los hace recapacitar y decir, chispas, creo que no era mucho lo que yo quería. En fin, no sé, ¿a qué retos te enfrentaste allí en la UAM Xochimilco? Bueno, primero es que sabemos que dentro de la UAM estudiamos un tronco común y después ya lo que es la carrera y vemos como que un poquito de diferentes temas. Entonces, sí, había algunos temas que eran posiblemente a lo mejor más fáciles o algunos temas más complicados. Por ejemplo, dentro del tronco común, lo más fuerte fue el tema de bioquímica. Esa fuerte para mí fue como que un pequeño embudo, pero salí avante ahí. Sí fue un tema complicado, pero una vez que superé eso, pude entender justamente el tema de muchas de las enfermedades o precisamente procesos que tienen que ver con el metabolismo dentro del deporte. Entonces, sí tenías que adentrarte en ese tema para poder comprender justamente lo que se venía más adelante. Entonces, sí hubo ciertos retos, pero yo le veía cierta aplicación prácticamente en el siguiente nivel conforme se iba avanzando en el tema de la carrera. No, pues extraordinario. Oye, tú, bueno, es que conozco a muchos profesores de la UAM. ¿Cuál fue tu Sí. preferido? ¿Cuál fue tu profesor que dices mis respetos aquí con este Eh, docente? pues mira, fíjate que con el maestro Rafael algo hicimos clic en algún momento. Yo le platicaba algunas ideas de lo que me gustaría estudiar o de lo que yo quería profundizar o algún proyecto quería desarrollar. Y fíjate que él, bueno, siempre tuvo fe en mí, él apostó siempre en mí. Él me dijo, ármate un proyecto que tenga que ver con el tema del deporte y lo presentamos ahí, me recuerdo muy bien que fuimos al Congreso de la ANFEM a Chiapas y presentamos un cartel por parte de la UAM y obviamente por el tema de la carrera de nutrición y está enfocado en el tema del deporte y nos fue muy bien, ganamos el primer lugar allá en Chiapas. Entonces él siempre me respaldó, siempre me apoyó, bueno, yo no solamente a mí, a más alumnos, pero en el tema del deporte, en ese momento yo era el único, dos compañeros por el tema de que estábamos haciendo el servicio social, fue lo que nos encaminamos al tema del deporte, pero él realmente solamente quería concluir el servicio social donde fuera, ya después se dedicó a otra área, pero yo sí tenía claro que el deporte me quería meter y no salirme de esa área. ¿Y a dónde bueno, estabas hablando de Rafael Díaz García, ¿no? Sí, justo el maestro Rafael. Sí, exacto, que él estaba dando, bueno, pues fue docente, coordinador, director del área, en fin, este, conocido presidente de ANFEM 2 veces.
Oye, ¿a dónde te fuiste a hacer el servicio social? Pues mira, es una parte súper interesante. Yo lo hice en la parte privada, en este caso me tocó en el Deportivo de Cruz Azul hacer el servicio social. Y ya cuando recién estábamos terminando el servicio social, cuando hacemos el trámite para liberarlo, resulta que no aplicaba. Entonces, solamente había ciertas escuelas. Y entonces, ayudó mucho el trabajo que habíamos desarrollado, el tema de la investigación, para poder aceptar el servicio social. Entonces, prácticamente fue debut y despedida. Fue el único servicio social validado y después se cerró ahí la puerta porque no había ningún tipo de convenio, y lo que ayudó fue precisamente el tema de la investigación que hicimos. Hicimos una investigación muy grande, abarcamos a jugadores que venían en formación desde los 12 años hasta los 18 años. Tenemos una muestra muy grande y sabíamos qué características presentaban en cada bloque de competencia, cada etapa de crecimiento y desarrollo, y eso fue lo que ayudó mucho al final a liberar el servicio social. Pero yo hice el servicio social y ya no me fui, me metí más de lleno y me seguí todavía, así que trabajando en esa parte del deporte. Oye, Francisco, cuando sucede esto, ¿había alguien haciendo nutrición en el deporte en el Cruz Azul? ¿Había un nutriólogo viendo el equipo, los equipos que tenían? ¿Había alguien ahí? Sí, fíjate que había un coordinador, recuerdo muy bien el nombre, el licenciado José Luis Guerrero Hernández. Él era una persona que había jugado fútbol y que tenía mucha visión. Entonces me imagino que él durante su formación o de su etapa deportiva vio que había ciertos faltantes dentro de la formación de los futbolistas, y él se encargó de generar un área interdisciplinaria, donde incluía desde el médico del deporte, había obviamente nutriólogo, había preparador físico, entrenador de porteros, por ejemplo, entrenador de gimnasio, psicólogo, podólogo, fisioterapeuta deportivo, y a lo mejor se me está escapando por ahí alguna otra área, pero él se encargó de que el jugador dentro de la formación tuviera todo ese bagaje de apoyo, de conocimientos, para que llegara pues con mejores herramientas al nivel profesional. Y sí tuve la fortuna de ver el proceso de muchos jugadores que llegaban del interior de la República, y algunos cómo llegaron justamente al nivel profesional con este tipo de apoyos. Fíjate que eso es muy interesante, ya alguna vez lo habíamos platicado, eh, pero me gustaría retomarlo porque esto es algo que se nos escapa de las manos de la visión, porque uno ve finalmente un equipo de primera división y crees que son unos superatletas que bueno, que tienen esas características, pero vienen de una formación, de un seguimiento desde fuerzas básicas y mucho más allá, mucho más atrás, perdón, desde muy pequeños, que se les empieza a dar seguimiento y viendo pues el desarrollo del talento, pero esto no puede figurar si no hay este aspecto pues este apoyo físico y nutricional, ¿no? Entonces, Claro. tú estabas en esa parte, tú pertenecías a un equipo multidisciplinario que le daba seguimiento a este tipo de personas, a estos candidatos a llegar a nivel profesional, ¿no? ¿Qué nos Sí. puedes contar de esa parte? Pues mira, es un proceso realmente muy, muy interesante y también muy difícil, porque en su momento el club contaba con alrededor de 100 escuelas, filiales en el interior de la República. Entonces había visores que traían, se me ocurre ahorita, de Sonora, de Sinaloa, de Guadalajara, de Oaxaca, de Monterrey. Llegaban jugadores de diferentes estados de la República, y llegaban a ser evaluados dentro de las instalaciones por todas las áreas. Y obviamente la parte más importante que decidía si seguían el siguiente nivel, obviamente es la parte deportiva. Una vez que pasaban que le interesaba alguna posición, algún entrenador, pues nos encontrábamos al reto más complicado de sacarle la mejor de sí a cada jugador. ¿Por qué digo esto? Porque había jugadores que venían con un proceso de desnutrición, había jugadores que eran muy buenos, pero traían procesos de mucha desnutrición,
o había jugadores incluso con sobrepeso, o también había jugador el muy bueno con cierto porcentaje de sobrepeso llegando a obesidad, y nosotros teníamos que sobre la marcha mejorar todas las condiciones físico-atléticas, mentales, nutricionales. Obviamente dentro de las instalaciones había un comedor y ahí se le daban prácticamente los 3 alimentos y demás de colaciones para tenerlo dentro de los márgenes establecidos y que ayudaran en este caso a detonar su talento deportivo. Entonces, esa era la parte como que más complicada, porque no es una parte de trabajar como con una máquina, sino más bien lo más delicado y el reto prácticamente principal fue la modificación de hábitos de alimentación, porque había jugadores que se sabía que eran los mejores dentro y fuera de la cancha, pero en la parte nutricional tenían una desventaja impresionante y algunos simplemente no querían modificar sus hábitos de alimentación, pero eso no les iba a dar para llegar a futuro o hasta cierto nivel. Pero entonces la parte más importante fue esta parte educativa de estar el día a día, de saber qué es lo que le podía funcionar más en cierto momento de la competencia para explotar justamente esa parte deportiva. Sí, fíjate que eso es muy, muy interesante. Ahora tenemos la oportunidad de verlo. Hay en Amazon, en Prime, Amazon, hay ya unos documentales que van siguiendo a los equipos de la Premier League, ¿no? Por ejemplo, Sí. y ves el desarrollo de los jugadores y de todo lo que van, evolucionando, y pues hay esos cambios de hábitos, que yo creo que esa es una de las partes más complicadas, más difíciles de hacerle entender a un chico, pues no sé de qué edades eran, tú me vas a decir ahorita, hacerle entender que tiene que modificarlo porque eso le va a traer beneficios, ¿no? Y ha de ser muy duro. ¿Cómo enfrentaban esto, Paco? Pues mira, llevan chicos desde los 12 años o 13 años, que eran los más pequeños, hasta 17, 18 años, pero yo te puedo decir que había jugadores que no conocían algunas frutas, que no conocían algunas verduras, porque su alimentación era tan monótona del lugar de donde venían, los sacaban de algún ranchito, de algún pueblo, de alguna comunidad, vamos a ir con ciertas limitaciones, pero llegaban por las condiciones deportivas. Entonces aquí era en cuanto llegaba a hacer la evaluación y qué le falta. Bueno, la mayoría le faltaba aumentar masa muscular, tendría que bajar porcentaje de grasa, tenían que crecer. Obviamente estaban muchos en esa etapa de todavía del margen de entre los 2 y 15 años, donde todavía se da un plus en el tema del crecimiento y desarrollo. Entonces tendríamos que estar nosotros apoyando justamente esa parte. Pero sí, el tema de los hábitos era lo muy complicado porque los jugadores preferían yo estaba a cargo del comedor y, por ejemplo, había jugadores muy hábiles que para deshacerse, por ejemplo, de la ensalada, guardaban en el vaso y tapaban con las servilletas para saber que se habían comido todo, pero no, ya después te vuelves un experto y revisábamos nosotros todo, entonces, ¿sabes qué? Pues realmente esto no ahorita te funciona en que tú omitas esto, pero a largo plazo esto no te va a beneficiar porque tú estás encaminado al alto rendimiento y tienes que llegar a las mejores condiciones. Entonces, la mayoría de los jugadores sí, a través del tiempo se enganchó en el objetivo que queríamos y sobre todo en el objetivo personal, que sabían que tenían competencias tanto nacionales e internacionales, y es donde se medían contra otro tipo de jugadores y veían, ¿sabes qué? Sí, me hace falta. Entonces, con lo que traigo, no me va a alcanzar. Entonces, ya a nivel de competencia, es donde ya ellos veían que sí era importante mejorar su composición corporal, por ejemplo, en este caso. Sí, exactamente, exactamente. Esa es una de las partes más críticas. Y entonces, pues me imagino que tenías que hacer evaluaciones antropométricas para obtener resultados, ¿no? Sí. Para ver cómo evolucionaban estos chicos. ¿Había más gente contigo apoyando o estabas tú solo con esta parte? No, sí, había gente de servicio social y bueno, como esto se convirtió en una necesidad real, porque dentro de las evaluaciones que yo entregaba como nutriólogo, tenía mucha comunicación, sobre todo con el médico y con el preparador físico. Y el preparador físico, a su vez, tiene íntima comunicación con el entrenador, con el director técnico. Entonces, si yo le decía que un jugador andaba
limitado dentro de su rendimiento, eso obviamente ya en los partidos o en competencias se reflejaba. Entonces me decía, ¿cómo lo podemos mejorar? Ah, bueno, entonces hacíamos el tema de estrategias, de mejorar el tema de alimentación y dependiendo de cuándo teníamos la competencia, que llegara en las mejores condiciones. Entonces, yo vi que había primero al inicio muchos entrenadores, inclusive preparadores físicos, muy escépticos, que pensaban que solamente con que le pegara bien al balón era lo más importante, pero no veían a futuro. Entonces, los preparadores físicos también hubo muy buena apertura y al final se integró un equipo, pues vamos a decir, muy, muy completo, que sabían que la importancia del nutriólogo, los datos que él aportaba, eran muy importantes para prevenir lesiones, por ejemplo, o inclusive para tener una mejor competencia en diferentes lugares. Y eso fue lo que el nutriólogo se ganó un respeto y entonces empezaron a contratar más nutriólogos. En algún momento llegamos a ser 5 nutriólogos para poder atender esa gama de jugadores. Teníamos, yo creo que tal vez 2,000 a 3,000 jugadores dentro de centro de formación, escuela de fútbol, fuerzas básicas y el sector profesional. Entonces sí era una carga de trabajo muy importante. Oye, era un mundo de jugadores, Sí, no eran, te dabas abasto, la verdad, para atenderlos no te dabas abasto. sí, pues sí, es que es impresionante, pero bueno, y de todos estos, al final, pues llegaban bien poquitos, o sea, si llegaban 20, 30, era más o menos, ¿no? Lo que podría llegar a nivel profesional. Sí, fíjate que esa es la parte, a lo mejor no muy buena en el tema del deporte de alto rendimiento, pero sabemos que es una pirámide, el tema del alto rendimiento. Empiezan muchos, pero sobre la marcha el filtro se va haciendo y el embudo se va haciendo más pequeño hasta que ese garbanzo de la libra pasan por generación, uno, dos o tres escasamente, pero sí ese embudo realmente se va haciendo más corto. La buena noticia, y de lo que yo he visto, es que muchos jugadores al final invirtieron mucho tiempo tanto en su entrenamiento y demás procesos, y algunos se van a universidades, entonces algunos los detectan o los captan para ser jugadores representativos de diferentes escuelas, y ahí es donde también la buena noticia es que muchos jugadores se colocaron y ahora también son profesionistas. Incluso tengo, bueno, ahora sí que pacientes deportivos que ahora son nutriólogos también, algunos están metidos en el tema del deporte o clínico, pero que al final algo les llamó del tema de la nutrición o de lo que vimos en su momento, y algunos son incluso nutriólogos. Oye, y bueno, este proceso, todo esto que va aconteciendo, bueno, pues son logros, son satisfacciones, pero también hay momentos críticos, ¿no? Momentos en los que, incluso hasta de frustración, yo he de suponer, porque no hay una evolución en algunos jugadores o algún método no está funcionando. Pero para todo esto hay que estar preparados, ¿no, Francisco? Pues mira, para mí una de las herramientas más importantes que me ayudó fue el tema justamente de la parte de cineantropometría, el tema de la evaluación y composición corporal de los jugadores, porque algunos entrenadores estaban casados ya, si no medía más de 1,70 dependiendo de la edad, o casi el 1,80 para cierta posición, casi descartado. Pero había algunos jugadores más bajitos que tenían unas tremendas condiciones y solamente por el tema de la estatura, algunos entrenadores no les llamaba la atención. Entonces, algo que vimos sobre la marcha, que no era importante justamente que todos tuvieran una talla grande, que otros tenían otro tipo de cualidades en el tema de velocidad, de fuerza, potencia y demás. Entonces, esa parte se la hicimos ver a entrenadores, a fisioterapeutas, a preparadores físicos, y entonces no estaban descartados prácticamente ningún tipo de jugador. Aquí lo que importaba justamente que dentro de la cancha fuera, vamos a ir dentro de diferentes posiciones, que fuera útil para el objetivo que quería el entrenador, y eso ayudó también muchísimo. Sí, pues sí, me imagino. Y es que son unas, o sea, no es fácil, no es fácil, no es sencillo, ¿no? Tiene su complejidad y tiene sus retos.
Oye, Francisco, ¿cuántos años estuviste tú en el Cruz Azul? Pues mira, yo arranqué con el tema del servicio social y estuve hasta el 17, casi final de inicios del 18, casi 20 años anduve en el tema del deporte y dentro de este andar, pues me tocó andar en escuelas filiales en el interior de la República. Había un programa donde la parte, vamos a decir, central del deportivo le daba capacitación a las escuelas filiales, entonces me tocó andar por todo el interior de la República y me tocó entender justamente pues el tema desde los hábitos, por qué llegaban con ciertas diferencias a lo que nosotros queríamos. Obviamente que era un cambio cultural enorme para ellos, era un cambio radical y tenían que apegarse a los lineamientos lo más pronto posible para poder sobrevivir en este tema de la competencia, porque es una competencia enorme. Todos los días llegaban 20, 30, 40, 50 jugadores y entonces si algún jugador por ahí se relajaba y llegaba uno con más condiciones y todavía más joven, obviamente el otro pues se iba rezagando o se iba a una categoría menor. Entonces, toda esa parte se la tratábamos de transmitir al tema de los jugadores, justamente para hacerle más fuerte pues su estancia y su proyección como jugador al sector profesional. Pues vasta experiencia, oye, 20 años, pues es toda una vida ahí dentro uh, del fútbol de un club tan importante que recientemente, pues, has de estar bien contento, ¿verdad? Porque ya Sí, pues lograron. recientemente, pero mira, más que eso, yo creo que es de aprendizaje común, porque no solamente es saber de nutrición, al final te das cuenta que tenías que saber de preparación física, tenías que saber de medicina, de rehabilitación, incluso del tema de psicología, lo que platicamos con los psicólogos, psicólogas, para tratar de todos enfocar el mismo objetivo y tratar de comprender muchas situaciones que de repente, si lo ves solamente de la parte nutricional, pues nunca ibas a poder entender la parte del deporte o del alto rendimiento. Exactamente, fíjate que eso es bien importante, o sea, no es el hecho de fijarse únicamente, y yo creo que permea en todas las áreas, ¿no? Esto se puede extrapolar a todas las áreas, pero el deporte es muy interesante porque pues no basta con saber nutrición, tienes que comprender algunas otras cosas como lo acabas de decir, esto del comportamiento, esto de los hábitos que tienen las personas que pues los adquirieron de alguna manera y los tienen que modificar para lograr sus objetivos. Y esta situación que impacta en los jugadores, en los candidatos, pues no es para menos. Y lo de la psicología, pues tampoco, porque si tienen que salir de sus comunidades y llegar, como tú bien lo decías, estaban en una cultura y cambian y se van a otra, pues sí es un impacto muy grande y eso puede o impulsarlos o deprimirlos y dejarlos fuera, ¿no? Eso es bien importante y comprenderlo, o sea, tú como profesional de la nutrición, comprenderlo para poder ayudar a esa persona, pues es más que importante, ¿no? Claro, sí, en algún momento, por ejemplo, yo estaba en el comedor y había alimentos que decías que, me decía a lo mejor, ¿sabes qué? Eso, o sea, me decían tal cual, no me lo voy a comer. Pero bueno, va, pruébalo, o sea, ahorita pruébalo. Y así era prácticamente negociar para que no haya un choque, porque si no, si tú generas un choque, se complica más el tema de la situación, porque hay jugadores que vienen de un nivel súper importante. De hecho, bueno, había jugadores también que venían de otros países y que venían con cierta proyección. Entonces, no se trata tampoco de llegar a un choque, a un conflicto, sino simplemente un punto medio, ceder sin demeritar o desviar el objetivo, pero sí al final sobreponerte y salir adelante en esta parte. Exacto, ¿no? Pues sí, completamente de acuerdo. Y bueno, pues como todo en la vida hay que evolucionar y hubo cambios. Y bueno, pues ya dejaste, más o menos ahí que dices, al principio de 2018, dejas el Cruz Azul y te dedicas ya a tu consulta, a tus proyectos, y eso es en lo que estás ahora, ¿no?
Sí, justamente, bueno, estoy ahorita en la parte profesional por parte de mi cuenta. La experiencia que tengo me ayuda mucho para no solamente este tipo de abordaje, sino también utilizarlo o trabajar con los pacientes que ahorita no son de alto rendimiento. Entonces, utilizar ciertas herramientas para poder ayudar a mayor cantidad de pacientes. Pero sí, te puedo decir que dentro de pacientes que no son atletas o que no son físicamente activos, yo te puedo decir que la clave del éxito y la clave de la salud es que la mayoría de la gente haga ejercicio, obviamente dependiendo de sus condiciones, de menos a más, pero sí que siempre esté incluida siempre, siempre, siempre la fuerza, la fuerza, la fuerza, y que da excelentes resultados dentro de la composición corporal, dentro de la modificación de aumentar masa muscular, disminuir el porcentaje de grasa, y en la parte metabólica, tremendos cambios. Entonces, sí, la parte, vamos a decir, de composición corporal, sí es un tema fundamental en todos los pacientes. Sí, 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 completamente, completamente de acuerdo. Planes a futuro, ¿qué viene, Francisco? Pues mira, en la parte personal ha habido ahí algunos acercamientos con algunos clubes, pero ahorita con el tema de la pandemia se limitaron mucho, sobre todo el tema de las competencias desde juveniles hasta escuela de fútbol se limitaron, entonces ahorita está como que parada ese sector, pero ha habido ahí algunos acercamientos para poder trabajar en la parte, pues sobre todo el del deporte de alto rendimiento, pero si no, hay que esperar, bueno, a que se abran poco a poco estos espacios, pero por lo pronto estoy en la parte ahorita del consultorio. Muy bien, ¿no? Pues excelente, Francisco. Oye, pues mira, te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste y que compartes toda esta experiencia que adquiriste en 20 años. Pues es un ejemplo, es una trayectoria interesante, sobre todo porque no sé si al principio, cuando tú inicias, esto ya estaba establecido en los clubs, el que hubiera un centro de nutrición en cada club, ¿no? Para atender a las diversas categorías. Creo que de alguna manera lo había, no creo que no existiera, pero que no se que tuviera esa posición que tiene ahora, ¿no? Ahora es muy importante la posición del nutriólogo en un club, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que al inicio ni siquiera estaba, cuando yo llegué, el nutriólogo ni siquiera tenía un escritorio, o sea, los evaluabas en el gimnasio, en el pasillo, en la cancha, no había ni siquiera un espacio físico. Entonces fue un respeto que se fue ganando día a día. Te puedo comentar que algunos entrenadores, por ejemplo, querían resolver el tema de la nutrición dándole suplementos. Entonces, yo les decía, bueno, primero vamos a empezar con el tema de su alimentación y después, si es necesario, y lo aplica, lo involucramos. Entonces, prácticamente lo resolvimos todo antes de suplementos y se ganó un respeto. Entonces, llegó algún momento en el que ya éramos parte fundamental. Ya nos llamaban para ir con los equipos a algunas competencias, a los torneos. Entonces, ya íbamos como parte vamos a decir, del equipo para sobre la marcha dar las indicaciones, las recomendaciones, sobre todo el tema de la hidratación, que es la parte más importante. Y eso ayudó mucho a ganarse un respeto dentro del mismo equipo de colaboradores. Genial, Francisco, pues bueno, te tocó picar piedra y abrir camino para muchos otros nutriólogos que ahora ya están ahí posicionándose y pues bueno, haciendo valer su profesión y demostrando la importancia de la participación del nutriólogo, pero sobre todo de la nutrición en atletas de alto rendimiento, que eran los que tú veías, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, hay algo que es muy cierto, es muy limitado el número de nutriólogos que pueden llegar hasta esa instancia, ¿no? Hasta esos niveles de ver atletas de alto rendimiento, pues son los menos, no son tantos, pero una buena preparación, eso te puede ayudar a llegar hasta allá, ¿no? Sí, con que tengas unas bases sólidas y sobre todo, como bien dicen en el deporte, saber leer el juego, en qué parte eres más hábil, en qué parte tienes alguna área de oportunidad para poder mejorar o crecer, pero sobre todo ser siempre muy observador
y saberse allegar, bueno, entender sobre la marcha el mensaje y aprender de los compañeros fue lo que a mí realmente me ayudó muchísimo a salir a flote, porque si tú te limitabas solamente por el tema nutricional y algunas partes te bloqueabas, no, pues simplemente el nutriólogo, así es como es el ambiente, te saca. Entonces hay que saber negociar en todos los sentidos, sobre todo para poder cumplir con los objetivos profesionales que era el tema de la formación de jugadores de alto rendimiento. Exacto, exactamente. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco. Te agradezco mucho este tiempo. Yo espero que próximamente podamos platicar nuevamente sobre algunos aspectos específicos para compartirle a tus colegas, compartirles pues algunas estrategias, algunas cosas que tú desarrollas y que llevas a cabo ahora con tus pacientes de manera privada, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso se pueda dar más adelante. Muchísimas gracias, Francisco. Con mucho gusto y estamos a la orden del día que me digas, lo abordamos con gusto.